temprano. Buenos días a todos. Vamos a presentar el caso clínico correspondiente de la semana a cargo de Jenny Maestre, Lina Mantilla y quienes hablan de políticas. Este paciente es un paciente masculino de 37 años de edad, procedente de Cúcuta, que ingresó el día 25 de enero. El motivo de consulta está muy dormido. Este paciente fue llevado por su hermana, que refería a un cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizado por somnolencia, alteración de la marcha, disminución de la fuerza de miembros inferiores, fiebre no cuantificada, diaforesis y retención urinaria. En los antecedentes de importancia es que es un paciente que tenía adicción a sustancias psicoactivas, consumía heroína desde hace 12 años. La última vez de consumo, según refería a la familiar, fue el 21 de enero de 2022. También consumía cocaína y cannabis. Estaba en tratamiento con metadona, pero era poco adherente a esto. También tuvo un trauma craneoencefálico en el año 2020. En el examen físico se resaltaba la hipotensión con una cifra tensional de 68 a 37 milímetros de mercurio y una alteración de la conciencia con un Lango V13. El paciente se encontraba somnoliento, desorientado, con alteración en la marcha, la mucosa oral seca y la disminución de la fuerza en los miembros inferiores. Los diagnósticos, el principal, efectos adversos psicoestimulantes con abuso potencial, la hipotensión y una intoxicación aguda por opiáceos. Se solicita antígeno para COVID, anticuerpos para VIH, radiografía de tórax, perfil toxémico, TAC de grano simple, tiempos de coagulación, hemograma, parcial de orina, perfil hepático, dímero D, gases arteriales, electrolitos y glucosa en suero. El plan de manejo inicial es con solución salina de 0 al 0.9%, 500 cc intravenosos. También se administró una ampolla de omeprazol de 40 miligramos intravenosos al día, y por la intoxicación aguda de opiáceos, un antídoto de la naloxona, una ampolla de 0.4 miligramos intravenosos, entre otras indicaciones médicas, el paso de la sonda vesical por la retención urinaria. En la radiografía de tórax se observó, primero que nada, en una radiografía tomada posterior anterior, está rotada y se observan opacidades intersticiales en el pulmón derecho, con mayor confluencia en el lóbulo superior derecho. También se observan opacidades nodulares en el pulmón izquierdo. Por los hallazgos radiológicos se sospecha de tuberculosis, por lo que se solicita la vaciloscopia con la admisión de Sil-Nielsen, 3 muestras que se tomaron, una muestra por 3 días, una muestra diferente por 3 días. En el TAC de cráneo simple se reportó que estaba la estructura ósea normal, los parénquima de los hemisferios cerebrales normal, el sistema ventricular normal. Lo que se observó fue una atrofia en la corteza cerebral. En el cuadro hemático, el recuento de glóbulos blancos o WBC, white blood cells, estaba aumentado, 17.10 en potencia de 10 a la 3 unidades por litro. El recuento de glóbulos rojos disminuido de 1100. La hemoglobina disminuida en 9.8 gramos sobre decilitro. Hematocrito disminuido 29.60%. Volumen corpuscular medio 75.60 femtolitros. Y la hemoglobina corpuscular media 25 picogramos. Con esto el paciente estaba presentando una anemia microcítica hipocrómica moderada según la escala de la OMS. En recuento de plaquetas hay una trombocitosis 596.000 unidades por litro. Aquí podemos recalcar la neutrofilia que presentaba el paciente. En el porcentaje de neutrófilos 82.50% y en el valor absoluto 14.130 unidades por litro. Parece que también presentaba una monocitosis, y en la amplitud de distribución de eritrocitaria también está aumentada por lo que había variabilidad en el tamaño de los eritrocitos. Y el volumen plaquetario también está disminuido, por lo que tenía muchas plaquetas, pero pequeñas. En el uroanálisis salió positivo para cocaína. En el parcial de orina se observó una leucocituria de 15 a 20 leucocitos por campo, bacterias, una cruz y aspecto ligeramente turbio. Bilirrubinas normales. Investigado toxicológico, no es una totalizada, que no quede la mano.
Es un análisis del mismo patrón de... En los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina estaba prolongado en 15.70 segundos y NR de 1.38. El dímero D muy aumentado, 1133 nanogramos sobre mililitros. La primera muestra de vaciloscopia salió negativa, troponina I negativa, prueba de VIH negativa y el para COVID negativo. El paciente presentaba una aponetremia moderada, un sodio de 125.80 milimol sobre litro, proteína C reactiva también muy elevada en 171.70 miligramos sobre litro y una hiperglicemia, 125.24 miligramos sobre decilitro. En la evolución, el paciente adyacente presentó mejoría, pero sigue persistiendo la paraparesia en los nervios inferiores. El médico de turno reportó la radiografía de tórax con una fibrosis tuberculosa y bronquiectasis e interpretó bastante cráneo, donde decía que observó una lesión hiperdensa en región frontal izquierda. Diagnósticos: estaba abstinencia por el uso de cocaína, anemia, efectos adversos de psicoestimulantes con abuso potencial y tuberculosis de pulmón confirmada por medios no especificados. Por lo que solicita valoración por toxicología, medicina interna, nutrición y psicología. Vale, doctor, fíjese que no sé, el doctor no se tomó la molestia de examinarlo, ahí no, la parte neurológica motora no la escriben, el trastorno efecteriano ni nada, el trastorno mental no escribe tampoco. Como algo nuevo en el manejo fue que se indicó dipirona durante cada 8 horas intravenosa en caso de que hubiera dolor o fiebre y pues el control de la glucometría cada 8 horas. En la interconsulta con medicina interna se amplió la anamnesis, donde en medicina interna indica que hubo un cuadro clínico. Ya están pidiendo Bueno, así va, pues. Un cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por tos y expectoración verdosa. Se reporta la radiografía de tórax como rotada, silueta cardíaca no aumentada de tamaño y que habían infiltrados alveolares de predominio derecho. El TAC de cráneo, que no había lesiones isquémicas ni hemorrágicas agudas, no había signos de edema cerebral y tampoco desviación de línea media. En el examen físico se añade que el paciente tenía ausencia del reflejo rotuliano y lacriviano y el Babinski era negativo, por lo que se sospechó de un síndrome de Guillain-Barré y también neumonía adquirida en la comida. Bueno, vayamos ahí. ¿Qué opinan de esos dos diagnósticos? Hagamos los más activos. Guillain-Barré. podría ser plausible por la parestesia de miembros inferiores, más el Babinski negativo. Pero le falta carne a eso, ¿no? Tiene los reflejos presentes. Faltaría como un antecedente que lo automedicario. Sí, pero el paciente nomás está el 20%. O sea, no, en la clínica, dos cosas necesita Guillain-Barré: la reflexo y correflexia y la habilidad motora de la extremidad. Tiene reflejos, parecía. Además, está mal examinado. No están los reflejos, no está que tenía un nivel sensitivo, que tenía retención de la orina. Eso es excepcional en Guillain-Barré, no eso. Entonces, cuando uno no examina a los pacientes, se le ocurre cualquier cosa. ¿Cierto? Pues si lo hubiera examinado, no hubiera llegado a ese diagnóstico, porque hubiera encontrado un nivel sensitivo. En Guillain-Barré no hay nivel sensitivo. Y cuando hay alteraciones filtrales transitorias. Luego, que la neumonía adquiría en la comunidad, ¿les parece? 15 días de evolución, lo acaban de decir. Eso es lo que llaman sintomático respiratorio. Es lo que dicen las guías de los mundiales. Tuberculosis es lo primero que hay que investigar. Entonces, ahí no por ningún lado cuadrado. Dicen que lleva tosiendo 15 días. Eso no es una neumonía de adquirir en la comunidad. Tengo que pensar en tuberculosis. Porque una neumonía de adquirir en la comunidad se dio un tiempo de evolución mucho más corto. Estoy peleando el dolor pleurítico, la fiebre. ¿Qué no estoy en fiebre? ¿Sí hubo fiebre? Ah, no. ¿Dificultad respiratoria? Tampoco. Lo que tenía era una tos con expectoración. Pero ya entraba en la clasificación del sintomático respiratorio. Fíjense que la clínica está ahí. Y las imágenes, ¿les parece? Es una neumonía adquirida en la comunidad. Con opacidades en ambos pulmones. De predominio del ápice en el lado derecho. Cuadra, ¿no? Una neumonía adquirida en la comunidad. Una neumonía adquirida en la comunidad, usted espera que sea una sola lesión de un solo lado, ¿cierto? Ojalá con programa aéreo, que es una consolidación. Entonces no cuadraba por ningún lado.
Entonces, ¿qué significa esto? Que no estamos examinando a los pacientes ni estamos haciendo una historia, porque la historia no cuadraba para ninguno de esos dos diagnósticos. Diagnósticos: estado de abstinencia por cocaína y otras neumonías bacterianas. Bueno, ese es otro diagnóstico. ¿Cuál es la abstinencia de la cocaína? ¿Qué puede ser la abstinencia de la cocaína? Ansiedad, agitación, eso lo describen ahí, ¿no? Todo lo contrario que está tratando el paciente. Entonces uno tiene que haber lo que llamaban sindéresis. Usted diga tiene relación con lo otro. Dice una cosa y yo no digo por dónde. No es por llenar ahí. Bueno, muchas veces pasa que ponen el primer diagnóstico que encuentran ahí en la tabla, el CID-10, pero la idea es que sí tenga relación, ¿no? Y nunca hicieron énfasis al principio en el déficit motor de las piernas como un síntoma neurológico medular. Nadie se orienta por ahí. Entonces ahí falló. ¿Por qué? Porque no lo examina, volvemos al mismo cuento. Si hubiera un examen físico completo, le hubieran pegado el diagnóstico fácilmente. Se solicita entonces hemocultivos, urocultivos, prueba de Ginesper para identificar el Mycobacterium tuberculosis, ecocardiograma transtorácico y electromiografía en cada extremidad. Plan de manejo. ¿Qué opina del ecocardiograma transtorácico? ¿Qué le va a servir? ¿Cuál es la indicación? ¿Tiene factores de riesgo cardiovascular? ¿Está hipertenso? ¿Tiene alguna arritmia cardíaca? ¿Tiene signos de falla cardíaca? Nada de eso, ¿no? Eso no es barato, eso vale $500,000 pesos. ¿En hemocultivos? ¿Ha hecho fiebre? ¿Uno le hacen hemocultivos así porque sí? Más adelante sustentan que el ECO-TT era porque el paciente presentaba un riesgo de para descartar. El plan de manejo. Pero es que la Corte dice que los médicos hacen manufacturar y tirarnos la plata. Y ahí está dando razón a la ministra. Plan de manejo: cefepime, 2 gramos intravenoso cada 8 horas, enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo día, y acetaminofén 500 miligramos vía oral cada 6 horas. En la interconsulta por toxicología. No, perdón, ustedes acaban de ver la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? ¿Vieron esta semana que pasó? ¿Qué opinan de ese esquema de cefepime? Una neumonía adquirida en la comunidad. Eso no es la primera línea, ¿no? Bueno, las guías colombianas son cuchitas, pero no importa, eso no ha cambiado mucho. Entonces, volvemos a la sindéresis. No le manda lo que se corresponde. Está bien, hizo el diagnóstico con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, trátela como se debe tratar. Está el CUP 65, eso alguna cosa está por ahí. No, yo no veo ninguna escala de esa ahí de la neumonía, ¿no? Para certificar el riesgo y toda la cosa. Nada. Entonces, pues, si uno se mete en ese cuento de decir que tiene la neumonía adquirida en la comunidad, tiene que hacer todo lo que hay que hacer. Certificarlo y mandarle el antibiótico de acuerdo a cómo la clasifique. Entonces se va con cefepime. ¿Qué es el cefepime? Imagínense, es más fácil sacar una bazuca para matar una cucaracha. Entonces, eso no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto. Estamos mal en el manejo de antibióticos. El cefepime, imagínense. Entre consultas por toxicología se recalca que a pesar de haber antagonizado con la naloxona no hubo un resultado claro y que el paciente presentaba signos y síntomas de abstinencia. El diagnóstico sigue siendo estado de abstinencia por cocaína. Plan de manejo: metadona, 40 miligramos vía oral cada 12 horas y alprazolam en tableta de 0.5 miligramos vía oral que se une en el instante. ¿Qué opinan del alprazolam? Es un paciente que es fármaco dependiente. No, contraproducente, genera dependencia. Claro. Benzodiazepinas no se deben dar en lo posible en farmacodependientes, porque ellos ya tienen un organismo proclive a la farmacodependencia. Si usted le mete una benzodiazepina, fácilmente puede quedar enganchado ahí también. Entonces no es una buena opción. Tenemos los tranquilizantes no benzodiazepínicos, olanzapina, risperidona, quetiapina, clozapina. Entonces hay otras opciones mejores y sin el riesgo de farmacodependencia que haya una benzodiazepina. Interconsulta por neurología, la respuesta fue un síndrome de disfunción medular con nivel torácico bajo, una probable aracnoiditis tuberculosa, sospecha de tuberculosis pulmonar y farmacodependencia. Se realizó una punción lumbar, donde tuvieron 25 cc de líquido cefalorraquídeo incoloro y transparente. En el examen físico se recalca la paraparesia flácida
asimétrico T12 derecho y L1 izquierdo, vejiga e intestino neurogénicos, por lo que el paciente no hace de posicionarse varios días y el paciente se encuentra desnutrido. En el TAC de cráneo hay dos hallazgos. El primero, atrofia cerebral córtico-subcortical y lesiones hipodensas simétricas de los núcleos lenticulares no compresivos. El diagnóstico, enfermedad de la médula espinal no especificada. Solicitando exámenes, resonancias de columna y de cerebro simple y contrastadas y los estudios de líquido cefalorraquídeo, estudio citoquímico, tinción de Gram, bacilo de Koch, tinta china, tira para Cryptococcus neoforma, también para detectar Mycobacterium tuberculosis, el panel de meningitis y encefalitis y cultivo para Mycobacterium tuberculosis. Indicaciones: hospitalizar al paciente en la sala de aislamiento respiratorio por la sospecha de tuberculosis pulmonar, dieta hipercalórica y hiperproteica y el manejo de medicina interna. Entonces, uno cuando yo veo estas lesiones del pulmón, yo pienso en una tuberculosis. Entonces, si yo tengo un cuadro neurológico concomitante, lo racional es uno pensar que tenga un compromiso del sistema nervioso por tuberculosis. Porque a nosotros nos han enseñado que uno tiene que tratar de meter en una sola enfermedad todas las cosas, en lo posible, pero eso no siempre es así, como lo han visto ustedes. Entonces, tenemos una tuberculosis, con tuberculosis del sistema nervioso, sí, claro, puede ser una rhabdoiditis, entonces tenemos que irnos por ahí, pero eso no era, como lo vamos a ver más adelante, pero era lo lógico y había que hacerlo. Y lo más importante, había que definir cuál era el síndrome neurológico que tenía. El síndrome neurológico que tenía era un síndrome medular, con un nivel torácico, eso era lo claro. Teníamos que ir a buscar allá el problema, en la médula. Entonces tenemos dos maneras de mirar la médula, con una resonancia magnética y con el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahí sí, ahí vamos ya en la autopista, ya cogimos la interestatal, por ahí va a ir uno al diagnóstico. No pedir electromiografías, que un Guillain-Barré y esas cosas no son así. Entonces, pero dice como si se hace un síndrome, un diagnóstico sindromático, pasamos al topográfico, ahí sí vamos al etiológico y hacemos un uso racional de los recursos. Porque si no empieza a pedir la resonancia de todo el cuerpo y las tomografías y cosas que no nos van a servir para nada, sí vamos a gastar mucho dinero. Los resultados: en el panel de meningitis y encefalitis no se encontró microorganismos, la antígeno para Cryptococcus neoforme fue negativo, la prueba de Guinness-Berg negativa, tinta china negativa, tampoco observaron división de Gram y el bacilo de Koch. En el estudio citoquímico, el color era incoloro, transparente, cytocromía negativa, red febrina negativa, glucosa de 56, lactato desogenasa 29, proteína 2660, estaba normal. Tiene célula, ¿no? Recuento de células blancas de 2 células por unidad. Es normal. ¿El índice cuánto dio? Ayer le hicimos glucometría simultánea. Sería 56 sobre ese valor, ¿era cuánto? ¿Siento que? La de suero. Sí, la glucometría que le hicimos con 92. Entonces llegué a 56 sobre 92, eso era 0,6. Está normal. Recuerda que nosotros medimos el valor relativo, el índice. Porque el valor absoluto puede estar ahí aparentemente bajo, porque dice en los libros que son 60 miligramos, ¿cierto? Pero es mejor el índice, que es más preciso. El índice ahí sí nos da 0,6, que es lo normal. Está normal. Bueno, la evolución del paciente: por la tarde, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto y saturación de 93%. Prefiere sentirse con disnea y la paraparesia en miembros inferiores persistía igual que la tos. Indicaciones: sigue siendo hospitalizado en aislamiento en la sala de enfermedad respiratoria y el diagnóstico: estado de abstinencia por tocar. Plan de manejo: dipirona 2 gramos intravenoso cada 8 horas y bisacodyl. En tableta de 5 miligramos vía oral cada 12 horas. 3 horas más tarde, el paciente tiene una tos persistente, por lo que el médico de turno decidió indicarle clorfeniramina en jarabe 5 cc vía oral cada 8 horas. ¿Saben qué es la clorfeniramina? Antihistamínico de primera generación. ¿H qué? H1. Uno de los clásicos. Bueno, y los diagnósticos, ya lo principal ahora es la enfermedad de la médula espinal no específica. Bueno, siguiendo con la evolución del paciente, el día 27 de enero de 2023 a las 9:10 am, el paciente presentó una tensión de 154 milímetros de mercurio, estaba tenso, persistía con la tos, con la expectoración verde, y el análisis, lo que se le va a pedir al paciente es una prueba
prueba de Koch en esputo, que es para identificar la presencia de hongos. También, como se dice en la historia, que es un paciente con factores de riesgo para desencadenar una endocarditis, se le solicita un ECOTT o para descartar esta endocarditis. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Que el paciente tiene una anemia leve grado 1 según la OMS, y que ahora el diagnóstico principal en lo que nos vamos a enfocar es la enfermedad de la médula espinal no especificada. En diagnósticos todavía sigue la neumonía bacteriana y efectos adversos estimulantes con abuso potencial. Continúa con la pérdida de la sensibilidad de los miembros inferiores, que recuerden que esto es uno de los, digamos, de los hallazgos que se hicieron en la anamnesis cuando él entró al servicio de urgencias, y pues esta es la ronda por medicina interna. Plan de manejo, ¿qué es lo importante aquí? Sigue el bisacodyl, omeprazol, metadona, clorfeniramina, dipirona, cefepin, acetaminofén, heparina y alprazolam. Pero que se va a suspender la solución salina, y esto, como ya lo dijo mi compañera Stephanie, se añade el alprazolam, 0.5 miligramos tabletas, vía oral en el instante. Entonces, a las 9:50, recuerden que lo anterior era a las 9, ¿qué tenemos del paciente? Ya tiene una cifra tensional, diría ser un poco más aceptable, refiere leve mejoría de la fuerza muscular, distensión abdominal, y pues lo que ya sabemos, ¿no? Que ya tiene una paraparesia flácida 2-5, una reflexia generalizada, no tiene reflejos osteotendinosos. El nivel sensitivo ahora se encuentra más alto, en T7 aproximadamente, recordemos que antes estaba en T12, y en L1 izquierdo persiste vejiga, intestino, neurogénicos, no ha podido hacer deposiciones, y también persiste con la sonda vesical. El análisis, entonces, una disfunción medular torácica a nivel de T7, y se descarta aracnoiditis o mielitis. Diagnóstico, ya lo sabemos, enfermedad de la médula espinal, y este paciente tiene pendiente las resonancias magnéticas de columna torácica y de cerebro. Entonces, control y evolución por toxicología a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué nos refiere en este punto? Paciente que recupera sensibilidad y fuerza de miembros inferiores. Una diuresis positiva, paciente sin craving o abstinencia. Se continúa el manejo con el agonista opiáceo y se encuentra estable y afebril. En el control se continúa con cefepin 2 gramos IV cada 8 horas. Y el plan, aislamiento por aerosoles hasta descartar la tuberculosis, porque recuerden que la tuberculosis todavía no la hemos diagnosticado como tal. Se solicita un TAC de tórax simple, pero cabe recalcar que con esa clínica todo indica una tuberculosis. Se solicita también pruebas para hepatitis B, hepatitis C, se solicita Ginexpert y cultivo para Mycobacterium, tuberculosis en esputo, pendiente el ECOTT, y continúa el seguimiento por infectología. Como se considera que puede cursar con una neumonía por estafilococos aureus, se inicia un tratamiento con linezolid 600 miligramos IV cada 12 horas. Bueno, ustedes que están con la neumonía fresca, neumonía por estafilococo bravo, ¿cuál es el primer antibiótico de elección? ¿Linezolid? Pero no, ¿pero cuál? Vancomicina. ¿Tenía alguna contraindicación para vancomicina? ¿Tiene la creatinina elevada? ¿Tenía algo? No, ninguna. La insulina es el primero, ¿no? Va el segundo. Entonces volvemos al cuento, ¿para qué hacemos reuniones allá para hablar de protocolos de manejo de las cosas y no las cumplimos? ¿No? Eso no es una quinolona. La quinolona está detrás. Continuamos. Listo, para las 4:30 p.m., persistencia de la tos con expectoración verdosa, afebril, tolerancia oral, diuresis positiva, y lo que ya les dije, las deposiciones negativas hace 5 días. Diagnósticos, todavía nos dice que hay una neumonía adquirida en la comunidad, una tuberculosis pulmonar en estudio, una polineuropatía en estudio, consumo de TCA, cocaína y anemia leve grado 1. El manejo con bisacodyl, lo que se le dio anteriormente, fue no fue desfavorable, pero pues no presentó ningún cambio, no le sirvió, ¿sí? Por lo que se asocia al manejo de lactulosa 10 gramos sobre 15 mililitros en presentación de sobres y oral cada 8 horas.
Y ya tenemos el resultado de la vaciloscopia número 2, porque recuerden que la 1 salió negativa en esputo, y un expert ultra detectó Mycobacterium tuberculosis. Pero los dos son positivos. Bueno, el día 28 ya llegaron los resultados del laboratorio del antígeno de hepatitis B y hepatitis C, y los dos salieron que no están reactivos. Pues a las 7 de la mañana el paciente sigue presentando el abdomen distendido, todavía presenta el dolor abdominal a la palpación porque lleva ya 5 días sin deposiciones, presenta paraplegia flácida, areflexia, el nivel sensitivo es a nivel de T10 y también tiene vejiga e intestinos neurogénicos. Pues las indicaciones médicas que se le dieron fue un enema evacuador, enoxaparina 40 miligramos cada 24 horas, y pues todavía se tiene pendiente el RM de cerebro y columna. Los diagnósticos, pues el principal otra vez es pues las otras enfermedades especificadas de la médula espinal por mielopatía por heroína, por el consumo de heroína, y el plan de manejo es metilprednisolona de 500 mg intravenoso cada 12 horas, y pues esta es la primera dosis que le dieron, y también la RHZE, la primera fase fue para el tratamiento de la tuberculosis y son 4 tabletas diarias. A las 9 de la mañana pues todavía presenta abdomen distendido y pues el dolor abdominal. Se tiene pendiente un COT en esputo y también está pendiente el TAC de tórax simple. Pues el plan de manejo sigue siendo el mismo. Nosotros decimos KOH, dióxido de potasio. Bueno, luego salió la prueba, pero en la historia nos dice que salió negativa, pero si miramos en los laboratorios el resultado en realidad fue positivo. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo son los hongos? ¿Qué uno ve, qué se ve en una función? Bueno, es una micología de 4 meses. O ve levaduras, se llaman blastoconidias o hifas. Esas son las dos formas que tienen biológicas de los hongos. Hay estructuras micóticas, ¿cuál? Tiene que decir blastoconidias o hifas. Si me dicen que son blastoconidias, pueden ser 2 microorganismos. ¿Cuáles son? Uy, esa micología no les gusta, ¿no? La cándida y el Cryptococcus uniforme. ¿Cómo la diferencio? El Cryptococcus tiene una cápsula. Por eso se le hace la tinta china y se ve la exclusión de la cápsula. Mientras que la cándida no tiene una cápsula, ¿cierto? Tiene pared. Listo. ¿Puede haber sido una contaminación por cándida? Sí, claro. Eso no dice nada. Oh, son hifas. Entonces tiene que decirme qué hifas, si son septadas, si son ramificadas, ¿cómo son eso? Ahí nos falta potencia, ¿no? En el informe, ¿no? Porque estructuras micóticas. El reino micótico de los hongos es gigante. Cada día hay más hongos que están afectando a los humanos. Por eso que no le pararon bola, porque no le dijo que usted puede tener cándida aquí en la boca. Si el esputo no está bien tomado, por una contaminación. Entonces es muy pobre el informe, entonces no lo orienta a uno. No se dice levadura, ¿no? Seguimos usando esa palabra, se dice blastoconidias. Entonces no me describen nada, entonces no lo ayudan a uno. Aunque la imagen de la radiología y la clínica pues no es de una micosis, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, a las 6:27 p.m. pues todavía el paciente persiste con la ausencia de deposiciones a pesar pues del manejo que se le colocó. Pues el paciente con abdomen distendido, doloroso, el tratamiento con bisacodyl fallido y el enema evacuador cada 12 horas, y también pues no hay deposiciones. El diagnóstico es de tuberculosis del pulmón, que es confirmado por el hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso pues, en el esputo. Se le solicitó valoración por cirugía general, para clínicos de control, radiografía de abdomen simple, radiografía de abdomen de pie, se le solicitó una ecografía de abdomen total, prueba de cloro, de nitrógeno ureico, creatinina en suero y otros fluidos, bilirrubina total y directa, transaminasas, sodio en suero u otros fluidos, de potasio en suero y otros fluidos. Se le solicitó también proteína C reactiva manual o semi-automatizada y un hemograma. Bueno, ¿qué opinan de la llamada del cirujano? ¿Tiene un abdomen agudo el señor?
Pues no hay examen físico, ¿no? Dice que está distendido, que no hace el cuerpo hace 5 días. Y el neurólogo lleva 3 días diciéndole que tiene un síndrome medular. Y todo el mundo sabe que el síndrome medular cursa con estreñimiento. Es raro, es lo más común. Cirujano, hay defensa, hay irritación peritoneal, ahí se palpa una masa, hay algo. Entonces fíjense que estamos arreglando toda punta de interconsulta y pedir exámenes. Nadie se toma la molestia de analizarlo. Ahí no hay una palpación abdominal, no me significa que está aumentado de tamaño, el vaso tiene una masa, si tiene o no tiene ruidos intestinales. Nadie lo examinó, simplemente lo vio extendido, llámenle al cirujano y pídele a todos. Él vuelve y juega a la ministra, tiene razón, estamos gastando y gastando y no hacemos nada. Una sola palpadita usted tiene. ¿Por qué no le hace un método para que evacúe el intestino así se le quita la distensión? Y ya va para una semana sin deposiciones, pues está lleno de heces. Si un intestino está lleno de heces, pues está distendido y se siente mal el paciente. Pero primero era que sacarle las heces y después sí ver si hay necesidad de llamar al cirujano. Ahí nos gastamos un montón de plata en ecografías y cosas que no tenían indicación. Porque ellos se quejaban de dolor sino de distensión. Bueno, en la interconsulta, pues refirió que tiene 5 días con ausencia de posiciones, sin mejoría a pesar del manejo con el edema y el bisacodilo, por lo que solicitaron la valoración, pero el paciente no presentó ni emesis, ni alzas térmicas, ni otra sintomatología, y pues se le pidió pues, la ecografía abdominal. El cirujano pues, pidió que suspender la parte del enema y el bisacodilo, y también tampoco darle ningún medicamento ni nada vía oral. Y pues el otro diagnóstico que le realizaron fue otras obstrucciones del intestino. Bueno, mira, ese está peor que nosotros. ¿Cuáles son los signos de obstrucción intestinal? Es de posición, uno. Pues todos los estíticos de acá están obstruidos. ¿Tiene vómito? ¿Tiene ausencia de ruido intestinal? No sabemos. Está peor que los internistas. No tiene ni idea. Entonces este señor había que ordenó que le pasaran una sonda. No es bonito que le pasen una sonda al estómago. No hay un examen físico coherente, hoy no dice, hay una evaluación del examen físico. Tampoco lo tocó. ¿Qué se le ocurrió? No leyó la nota del neurólogo que dice que tiene un síndrome medular. La primera causa de estreñimiento en una persona que tiene síndrome medular es la lesión medular, la mielopatía. Entonces, miren que estamos con la iatrogenia, ¿no? Ya vamos a empezar a hacer iatrogenia. Y el gasto, ¿no? Y misericordia de recursos. Como millonarios, gastemos. Bueno, aquí en el de abdomen pues encontraron las asas intestinales distendidas, pero pues imagino que es porque el paciente llevaba 5 días sin ir al baño. ¿Qué pasa con los gases intestinales? ¿Cuántos gases produce uno al día? A ver. Platos, se llaman. 14 platos que se echa uno, pero ¿cuántos gases produce usted? El volumen. De 1 a 2 litros de gases. Por eso usted en su intestino. Que si no tiene por dónde salir porque está tapado abajo a veces, pues se quedan adentro de las asas, que se distienden. Entonces, hay que saber hasta eso, hasta de platos. Y pues se le solicitó un examen de glucosa en suero u otros fluidos diferentes a orina. Pues el mismo día, ya terminando el día, pues obviamente el paciente todavía persistía sin ir al baño. El plan de manejo pues se le colocó destroza en agua destilada al 10%, 500 mililitros de viento venosa, 20 cc por hora, se le suspendió la clorfeniramina y se le suspendió el acetaminofén. Y pues los diagnósticos fue la enfermedad en médula espinal especificado, otras enfermedades específicas de la médula espinal, la parte de la mielopatía por heroína, la tuberculosis del pulmón y efectos adversos psicoestimulantes por el abuso potencial de cocaína. Y pues también el paciente tenía la anemia leve, grado 1, según pues la OMS. Pues al día siguiente pues ya salió el estudio del cuadro hemático. Tenemos que el recuento de glóbulos blancos pues estuvo alto, el de glóbulos rojos normal, la hemoglobina, los hematocritos, el valor corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media estuvieron bajos y el recuento plaquetario pues estuvo alto. Tenemos que los linfocitos estuvieron bajos,
y los neutrófilos estuvieron altos. También que el RDWC estuvo alto, igual que el BPM. Y pues el sodio también estuvo alto, el BUN alto, la urea alto y también la prueba C reactiva también alta. Pero ahí está haciendo estados deshidratados, se están subiendo la urea, el nitrógeno hidrógeno, pero la medida está normal, están como líquidos. El sodio dice que bajito y la PCR muy alta. Y una tuberculosis, y una neuropatía. Bueno, y en la bilirrubina, la total y la bilirrubina directa fueron las que le salieron altas y las indirectas salieron normales. Y pues ya a las 6 de la mañana el paciente ya refirió que fue al baño y eso le mejoró el dolor. También hay mejoría parcial de la fuerza en los miembros inferiores. Él presentaba paraplegia flácida, pero esta es de 2 a 5, los miembros superiores pues normales. El nivel sensitivo pues todavía entre 10 y vejiga e intestinos neurogénicos. Y pues el paciente salió el reporte preliminar del ECOG que salía que tenía la fiebre al 65% y no presentaba ninguna vegetación. Bueno, hay una cosa que no escribió en la historia. El doctor internista que estaba ahí hizo un tacto rectal, hizo una manipulación y eso favoreció la evacuación. Bueno, y estaba pendiente pues el reporte oficial del ECOG, el TAC de tórax simple, el RM de cerebro y de columna y también el hemocultivo y el urocultivo. Pues los diagnósticos fue tuberculosis del pulmón, las otras obstrucciones de intestinos y pues efectos adversos de psicoestimulantes por el abuso potencial. El plan de manejo pues es el mismo y se le agregó lactulosa otra vez a 10 gramos por 15 mililitros en vía oral cada 8 horas. Pues en la interconsulta por toxicología pues la doctora refirió que el paciente refería ansiedad, estaba inquieto y tranquilo porque comentó que el día anterior le habían bajado la dosis de metadona. Le dio el diagnóstico de trastornos mentales y de comportamiento por el uso de opiáceos por una intoxicación aguda. El plan de manejo fue, pues le volvió a mandar la metadona 10 mg, una tableta cada 8 horas y suspendió el alprazolam. Y le metió la ketamina y el ácido valproico. Y pues la solicitud de examen pues pidió el examen de transaminasas. En la evolución de neurología pues el paciente pues tenía una mejora de la fuerza de los miembros inferiores, pues mismo del anterior, y las indicaciones fue la metilprednisolona, el 500 mg cada 12 horas por 5 días y se continuó el tratamiento antituberculoso. Y otros diagnósticos que le hicieron fue otra encefalitis, mielitis y encefalomielitis. Realmente no tiene mielitis, tiene mielopatía, que las células de líquido eran normales. Diferente, ¿no? Bueno, la evolución a las 6:40 de la mañana pues salieron los laboratorios de las transaminasas y salieron normales. El plan de manejo pues estaba pendiente lo del eco, el eco-TT, el hemocultivo, el TAC de tórax y la resonancia de cerebro y columna. Pues los diagnósticos pues, no le agregaron ninguno más y se le volvió a indicar el alprazolam. Y bueno, en la parte de neurología otra vez, el paciente pues fue mejorando la fuerza muscular en los miembros inferiores, que pues también refirió que ya había hecho la evacuación intestinal y pues se hizo una ampliación de la anamnesis y se estableció que el paciente pues él había dejado de consumir heroína por 2 años y que en diciembre, el 22 de diciembre tuvo una recaída por varias semanas con el consumo de esta y luego ese mes de todas maneras suspendió otra vez eso antes de que empezara pues los síntomas, pero que en diciembre también consumió cocaína inhalada y él negó el consumo de cocaína en el mes de enero y él había recibido intermitentemente pues metadona y ahorita mismo la está recibiendo de manera regular, ¿no? Y pues los diagnósticos son los mismos. La interconsulta por infectología le diagnosticaron, hicieron una sospecha de hepatitis aguda tipo C, a pesar de que pues ya en la prueba había salido que son negativos, que no estaba reactivo. Hepatitis con aminotransferasas normales es como difícil, ¿no? Ya Aguda, una aguda, ¿no?
y se le solicitó pues otro examen de hepatitis C, carga viral, y de micobacteria y tuberculosis, otra vez un cultivo. Y la otra vez la interconsulta otra vez con la parte de toxicología, pues el mismo diagnóstico y volvieron a suspender otra vez el alprazolam. Esto era peleando, ¿no? Sí. Bueno, continuando para el día 31 a las 7:24 am de la mañana, el paciente presentó una tensión de 96-62 milímetros de mercurio. Recordemos que llegó con una hipotensión. Refiere que hizo una deposición abundante y pues por esto ya se ha mencionado que hay una mejoría del dolor abdominal, ¿no? También recordarles que se acuerdan que se había dicho que el nivel sensitivo había llegado hasta T7. Bueno, en las diapositivas anteriores llegó a T10, por lo que los médicos determinaron que de alguna manera se estaba haciendo un buen tratamiento con los esteroides, la terapia corticosteroide. Entonces, ¿qué se hace? Se programa la resonancia magnética para el 1 de febrero. Se indican los ejercicios vesicales para el retiro de la sonda vesical y también queda pendiente la carga viral de la hepatitis C. Diagnóstico, el que ya sabemos, el principal para este punto. Entonces se mantiene el plan de manejo farmacológico para el síndrome de abstinencia y se va a añadir el ácido valproico 200 miligramos en cápsulas y la quetiapina 50 miligramos en tabletas. Bueno, para este mismo día a las 8 el paciente refiere sentirse mejor, camina apoyado, come bien, ha permanecido tranquilo debido pues al tratamiento farmacológico y presenta un edema del miembro inferior derecho. Hay una paraparesia flácida en mejoría y persiste con la sonda vesical. Para el 1 de febrero, ya casi se le va a dar de alta al paciente. El paciente niega dolor, émesis, diuresis positiva por sonda vesical asistógeno. Este día ya se cumplen, con este día ya se cumplen los 5 días de terapia con la metilprednisolona y ya se va a suspender. Se comienza el destete de la metadona y como ya les se suspende el tratamiento de esteroideo. Para el 2 de febrero, a las 4 am, ya salió el reporte del hemocultivo para Robios y pues fue negativo. Se decide dar de alta junto con neurología y se continúa el manejo de el tratamiento antituberculoso de manera ambulatoria y manejo por toxicología ambulatorio también. Se agrega al tratamiento también trazadona 50 miligramos tabletas una en la noche. Listo. Entonces, ¿qué laboratorios tenemos ya en este punto? Las resonancias magnéticas de cerebro simple, en la cual no se ven lesiones. Ahorita vamos a ver las imágenes. Hay cambios atróficos cerebrales. En la resonancia magnética columna dorsal simple hay una hiperintensidad en T2 y flare lineal en la médula espinal en la línea de la médula desde T2 a T7. En el TAC de tórax hay lesiones alveolares en el predominio lóbulo superior derecho, que lo explicaba mi compañera Stephanie. La fuerza muscular en este punto ya está mejorando. Se retira la sonda vesical, el paciente pudo orinar espontáneamente, aunque él refiere que aún siente dolor al iniciar la micción. Se queja de la distensión abdominal y mejoría de la paraparesia, déficit sensitivo que no es claro aún, y hay ginecomastia. Se descarta lesión de núcleos basales y la patología neurológica en mejora por eso se le da manejo ambulatorio. Se le dan las recomendaciones generales a la familia y al paciente y la necesidad de acudir a los próximos controles médicos para seguir su buen manejo. Acá está el TAC de tórax de la ventana pulmonar, todo esto es TAC de tórax. ¿Qué doctora? ¿Qué nos va a explicar usted? Yo le digo al doctor que recibe eso. La primera imagen, le digo una imagen ahí, tipo de esa, tiene la otra, eso.
Aquí está al lado de la tráquea, al lado derecho. Eso, ahí se ve pues unas cavernas. Ah, caverna. ¿Caverna qué es? Tuberculosis. Claro, ahí se ven unas lesiones nodulares en los dos pulmones, más en el derecho. Con fibrosis, ¿no? Y ahí se ven unas bronquiectasias en los dos pulmones. Siguiente. Y pues aquí vemos la caverna y la bronquiectasia. Y también vemos que hay unas lesiones pues tipo mixtas, que son intersticiales y también alveolares. Sí, sí, que la tomografía ve mucho más lesiones de la radiografía, ¿no? Más extenso el compromiso. No me olvide esa imagen, ¿no? Es una imagen de la tuberculosis, ¿no? Pero es que ya en el disco duro de ustedes, ahí para siempre. La típica caverna apical con los cambios fibróticos y el cambio inflamatorio lateral. ¿Por qué hay más lesiones arriba? Apicales. Cosas del destino. ¿Y Dios sabe cómo hay sus cosas? ¿Fuera? ¿Por qué? Hay más presión de oxígeno. Hace 80 años, cuando no había antibióticos, yo tenía un tío que era fisiólogo en Bogotá, iba en el hospital de los niños con tuberculosis y no había tratamiento. Entonces les provocaban neumotoras para tapar la caverna. Imagínense esa salvajada que hacían los médicos. Entonces citaban un día 20 niños, hospital infantil, y les metían la puñalada y le hacían neumotoras con la idea de colapsar la caverna y matar el bacilo con eso. Mataban niños en ese momento, no se morían. Yo me lo contó él, le morían. Estamos hablando de 1940. Porque ese era el raciocinio. Usted le disminuye la presión de oxígeno, entonces se va a morir el vacío. Era un remedio traumático, ¿no? Había otro tratamiento, que era cortar el frénico para que se paralizara el diafragma. Al poeta Porfirio Barba Jacob, ¿se acuerdan? No creo que lo hayan visto en el colegio. Él vivía en México, colombiano, y se lo trataron de hacer en un consultorio. El médico le buscó el frénico aquí por el cuello de una carnicería, no fue capaz. Porfirio se murió de tuberculosis, de 40 y pico. Entonces, ese es el raciocinio, que el oxígeno, que crece más y la cosa. Y si usaron esos, los médicos viejos, pues trataron de hacer eso, pero obviamente eran tratamientos totalmente ineficaces y antiéticos hoy en día, ¿no? Pero en esa época era lo que había, ¿no? Bueno, ¿este corre con este? El cerebro, para que vean la secuencia de T1 axial, el señor, ¿se acuerdan de la historia? Dijeron que en el 2016 tuvo un trauma craneoencefálico, y no fue cualquier trauma craneoencefálico, él necesitó manejo en UCI, fue intubado y le hicieron sedación. Cuando uno tiene un trauma cerebral difuso, es muy común que el cerebro se le atrofie uno después. En el cuento uno quedó divinamente, uno no queda divinamente, el cerebro se daña, estuvo hinchado, y le quedó atrofiado. Este es un hombre joven, él no tiene 70 años. ¿Cuántos que tiene? 37 años, mira, tiene cómo se le ven de profundas las fisuras. ¿Sí? Esta es la secuencia del Freire axial, lo mismo, una difusión, otra difusión y la contrastada. No se ve ninguna captación anormal. Estas captaciones que vemos ahí son normales, pero tiene atrofia cerebral. Eso no son los surcos de un hombre de esa edad, son los surcos de una persona de 70 años por lo menos. Bueno, vamos a la médula, donde estaba el diagnóstico de la mielopatía. Uno sin resonancia no puede hacer confirmar el diagnóstico de mielopatía. Esta es una secuencia en T2 sagital. Ustedes ven, yo traté de hacer aquí una composición. Acuérdense que la médula no lo logra uno ver en un solo corte, porque la curvatura que tiene pues no la coge bien. Aquí coge un pedazo de médula, es la imagen que está gris, y dentro de ellos ven una lesión hiperintensa, que aquí yo se las aumenté de tamaño. Hay gente que tiene problemas de agudeza visual, entonces es una lesión lineal que está en la parte anterior de la médula. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí están los discos, aquí están los topos vertebrales. Entonces vemos un parche ahí de lesión. ¿Sí la ven? Sí. Pues no la ven, díganme, yo la muestro, claro. Seguimos bajando, en el corte siguiente, dice aquí que se sigue viendo la lesión, una imagen hiperintensa que va bajando. Yo había dicho que T2 a T7, pero parece que eso, no, baja más. Y los discos, hay algunos que ya están deshidratados,
Lo normal en esta secuencia de T2 que estén blancos, pierden líquido, se van degenerando los discos, pero eso no produce síntomas. Y aquí se le amplía la misma lesión para que vean la hiperintensidad, mielopatía. Más, seguimos bajando, le damos por acá, aquí se ve mejor, aquí hay una pequeña indentación ahí del disco, ahí está la mielopatía. Esta es una secuencia T1 sagital, fíjense que el T1 no ayuda mucho, uno no ve nada en el T1, uno ve en el T2. Y si ustedes son un poquito perspicaces, ven aquí un mazacote que tiene el pulmón, y ustedes ya saben que es la tuberculosis. T2 sagital, mira la lesión otra vez aquí amplificada. Lo mismo, más bonito se ve acá. Este es otro protocolo de T2 que tienen ellos en este laboratorio, lo hace ver mejor, este centro radiológico. Esta es la lesión. Más bonita acá, mire, más gruesita. Y yo hice esta composición, traté de superponer toda la columna para que la vean en un solo. Mire, desde T2 va bajando y baja como hasta T11. Fíjense que la clínica es sensitiva al fluctuante. Inicialmente el nivel era más bajito, luego el nivel llegó a subir como hasta acá, luego se estabilizó. El señor sí tuvo una mielopatía. Entonces lo pusimos a investigar y la mielopatía por heroína existe. Eso está escrito hace muchos años. Y típicamente es el paciente que consumía heroína y la suspende. Y lo típico es que quede fregado, que quede con un déficit neurológico grande. A este señor le fue bien. Los corticoides, no sé si fue coincidencia, pero le funcionó. Y el señor mejoró la fuerza. Él se fue caminando y sin sonda y sin déficit sensitivo. Entonces es otra complicación más de la heroína. La heroína se ha vuelto un problema en Cúcuta. Nosotros somos de la ciudad con más cantidad de gente con heroína. Aquí está circulando la heroína libremente. Y la gente aquí tiene dos formas de utilizarla. O se le inyecta, como este paciente, por vía intravenosa, con el peligro de compartir jeringas y la mala higiene, que eso le puede llevar a la hepatitis C, que le están investigando, crónica, o se la inhala. ¿Cómo la inhala? La coloca en un papel de aluminio, el polvo, y por debajo la calienta con un encendedor. Y ese humo lo inhala. Es lo que llaman los gringos el chasing the dragon, atrapando el dragón. Entonces lo meten en gran inhalada y se traban con eso. Entonces hay videos en YouTube, pueden ver las imágenes, cómo es que hace. La clásica es la inyección. El colombiano es muy guapo para muchas cosas, pero es muy cobarde para las agujas. Entonces a muchos colombianos no les llama la atención inyectarse cosas. Desde que toma mucho, come mucho, inhala mucho, pero inyectarse les da como miedito, ¿no? Porque tienen una fobia desde niños a las agujas. Entonces aquí es muy popular la inhalación de la heroína por eso. Pero allá hay gente que se la inyecta, como este caballero. Este caballero vive en Bogotá y allá adquirió esa farmacodependencia hace muchos años. Él empezó con marihuana y luego fue ascendiendo. Eso es como el doctorado, ¿no? Arrancan el bachillerato, que es la marihuana, la universidad es el bazuco y la cocaína, y luego el posgrado es la heroína. Entonces, esta neuropatía es una patología rara, pero existe. Y en este señor pues nos dio que también tenía tuberculosis pulmonar. Recuerden que es un paciente desnutrido, es una población de riesgo, ¿no? Para la tuberculosis pulmonar, colombiano, malnutrido, pues, se le facilita, y además andan en mundos que llamamos como subterráneos, ahí hay gente entre delincuentes y cosas, porque eso no es legal, el consumo de estas drogas. Entonces, esto se recuperó clínicamente. La parte imaginológica puede durar bastante tiempo, hasta que desaparezca esa lesión. Porque si hubiera sido más gruesa, seguramente hace un síndrome medular completo y el hombre queda fregado, no se recupera. Bueno, muy bien, tuvo esa oportunidad. El trastorno abdominal se explica por la mielopatía, claro. Hace estreñimiento, no tiene heces, se distiende, le duele. Y venga, aquí les muestro para atrás, que se me hizo. No veo la imagen coronal, estará más adelante. Bueno, la axial, que no la habíamos mostrado. Miren esta lesión blanquecina, que es aquí hiperintensa, que la vemos en varios cortes de la médula. Una ampliación, miren, en este corte se ve que ocupa
como el 80% de la médula. Esta es la médula espinal, aquí un poco menos. Una composición que dice ahí, de todos los cortes, de varios cortes, no de todos, que sería muy largo. Y le pusimos contraste, y fíjense que tiene, en T1 se usa el contraste. Nosotros en T1 siempre no veíamos nada. Le ponen contraste y ven que ven unos pequeños parchecitos de captación. Y así hay ruptura de barrera ahí, y el paciente pues tiene ahí cambios de mielopatía. Y fíjense la coronal, se ve unos parchecitos de captación anormal del contraste paramagnético de la mielopatía. Y ahí ven la tuberculosis en todo su esplendor, ¿no? Debería verse todo negro, miren cómo se ve acá. Y en la contrastada, que también se hace en T1 en el axial, ve que aquí capta, como unos ojitos, ven ahí, tiene un foquito de captación. Hay ruptura de la barrera hematocefálica debido al daño que produce. No sabe exactamente cómo es que se daña la médula con la heroína y por qué preciso aparece después de que la suspende, ¿no? Eso no lo sabemos todavía porque los casos descritos en la literatura no son muchos y nadie se ha muerto de eso. Entonces no le han hecho autopsia y no hemos podido mirar qué pasa en la médula. Todo se basa en imágenes. ¿Alguna pregunta de la heroína? ¿Qué llama heroína? Ya lo dije, ¿qué días? ¿Qué llama heroína? La Primera Guerra Mundial, los que manejaban los aviones. ¿Ustedes ven las tiras cómicas de Carlitos? Snoopy, ¿no lo han visto nunca? Snoopy tiene un hermano gemelo, que es héroe, es un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, y se pone la bufanda y las gafas. Entonces, para montarse en un avión monomotor, de tablas y de lona, para ir a matar a otro, pues se inyectaban heroína. Porque muchos no volvían, ¿no? La mayoría no volvían. Lo mataban desde arriba mismo o desde abajo, le disparaban y lo mataban. Entonces, esto se inventó para el dolor, que es un opioide, pero rápidamente se dieron cuenta que lo que producía era una sensación euforizante y que generaba dependencia. Entonces ahorita el problema de los Estados Unidos, si ustedes vieron anoche el discurso de Biden ante el Congreso, no creo que lo hayan visto, ¿no? Bueno, él habló del problema de las muertes por opioides en Estados Unidos, pero la muerte no es por heroína, la muerte por fentanilo. Están muriendo entre 50 a 70 mil gringos al año por sobredosis de fentanilo. Y el fentanilo de las calles, lo fabrican en México, pasan la frontera. Entonces hay gente que tiene un dolor crónico, muchos de ellos no son farmacodependientes en el sentido que era porque estaban buscando placer, sino que tenían un dolor crónico, de la columna, de cualquier cosa, y no conseguían los opioides porque son caros y necesitan fórmula, y usted sabe que el sistema médico ya es pagando. Entonces, ¿qué era más fácil? Pues conseguir el fentanilo ilegal en la calle. Entonces empezaron a abusar. Y lo que nos tiene asustados es que esto mata más que todos los blancos. ¿Y por qué era? Porque los negros no consumen fentanilo ni los latinos. A ellos les gusta el crack y la cocaína. Esto les gusta a los monos, el fentanilo. Ahí sí están asustados, ¿no? Si estuviera muriendo negro no hubiera pasado mayor cosa. Pero están muriendo los blancos, ya para 500.000 de blancos muertos en 10 años. Ha matado más que las guerras. Entonces ya el gobierno va a meter billete para combatir el uso y para tratar a la gente. Porque se hacen sobredosis y se mueren con fentanilo. El fentanilo es un primo de la heroína. Y el otro pues es la meperidina y tramadol, todos son de la misma familia de los opioides. Recuerden que todos tenemos en el sistema nervioso receptores de opioides naturales, como tenemos receptores de cannabis también naturales, entonces ahí actúan, entonces fácilmente genera dependencia. Es una epidemia silenciosa la del fentanilo en los Estados Unidos. Recomiendo que lean algo sobre eso. ¿Una pregunta o nos vamos? Una pregunta. Si el paciente hubiera estado adherente a la metadona, ¿se hubiera evitado esta mielopatía? Es probable que sí, porque fue por dependencia, por consumir heroína y suspenderla de nuevo. Eso se lo hicimos saber a él, le dijimos, usted no haga eso. No solamente produce mielopatías, puede producir lesiones de los núcleos basales, con trastornos del movimiento, con hemiparesias. Y además pues tiene todos los trastornos mentales que él ya tiene, ¿no? Él se agita, él se confunde a veces.
Entonces, recuerden que el tratamiento de metadona es cambiar una droga por otra. La metadona es otro opioide. Lo que pasa es que tiene menos efectos malos, porque tenemos que estar estimulando ese receptor allá con algo, porque si no le estimulamos vienen los síntomas de la abstinencia, lo que llaman el mono, ellos. Eso es palabra del argot, tengo el mono. Mono es que tiene abstinencia a los opioides. Es la metadona se la da el Estado, la manejan los toxicólogos y los psiquiatras. Fíjense que psiquiatría poco con él, ¿no? Nadie tomó la molestia de hablar con él, ¿no? Porque tiene un grave problema de adicción este hombre. Tiene un riesgo de que una sobredosis se muera en cualquier momento, porque él recae. Él dijo que ya estado limpio 2 años, fue lo que le contó, de heroína. Pero ustedes saben que la tasa de recaída a los opioides es altísima, son muy poquitos los que salen de eso, por el cambio que se produce en la bioquímica del cerebro del paciente. Muy difícil después, que hay una sobreestimulación del centro de la recompensa que está en la base del cerebro. Entonces la metadona es la estrategia, darle metadona y llevarlo ahí, en el camino. El problema es que ellos meten varias cosas, ¿no? Y él también consumía alcohol. Esa parte no le hicimos énfasis, pero también consumía alcohol en grandes cantidades. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben, la heroína está en Cúcuta y bastante. Espero que ninguno le dé por explorar esos paraísos y esos universos, ¿no? Porque lo que le puede pasar es muy malo. Gracias, vamos. Entrego. Doctora, gracias. ¿Qué es lo que hicieron?